La revisión del contrato de alquiler de la vivienda, la solicitud de prestaciones a la seguridad social por desempleo o incapacidad laboral y las cuestiones relacionadas con los bancos fueron los tres asuntos legales más consultados por los españoles en 2022. Así se desprende del Observatorio Jurídico de Legalitas, que ha analizado 944.547 consultas recibidas por sus abogados a lo largo del año pasado. Como estos temas suelen generar mucho interés, para abordarlos tenemos comunicación con Sara García, abogada de Legalitas. Doña Sara, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuáles son las dudas más recurrentes en relación a los bancos y la contratación de suministros para el hogar, por ejemplo? Las dudas más frecuentes sobre la relación con los bancos este año han sido la reclamación de gastos por la constitución de las hipotecas, las tarjetas revolving o la nulidad de contratos de seguros de pago único que suelen estar vinculados a la hipoteca, que se suelen llamar seguros de prima única. Y en cuanto a las consultas relacionadas con los suministros, el gas, la luz y las telecomunicaciones, estas han aumentado mucho este año, especialmente a partir de la mitad del año, por el encarecimiento del mercado energético, consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó la promulgación de un denominado tope del gas que generaba incertidumbre a los clientes y querían saber pues en qué consistía y cómo les afectaba. Y a partir del último trimestre de 2022 también crecieron de manera significativa las dudas sobre vehículos, porque hubo unas novedades en el llamado cartel de coches. Uh-huh. El alquiler de la vivienda suele ser un tema que también genera muchos interrogantes. ¿Cuáles son las preocupaciones o dudas mayoritarias en este ámbito? Sí, relacionado con el inmueble, lo más consultado es precisamente el alquiler de vivienda. El 43,7% de las consultas que recibimos relacionadas con los inmuebles se corresponden precisamente con el alquiler de vivienda. Y las distintas medidas que ha ido aprobando el Gobierno para paliar los efectos de la inflación se han reflejado en estas consultas de los ciudadanos, que nos llamaban para preguntar en qué medida les afectaba. Entre las más comunes están las relacionadas con las prórrogas de estos contratos de arrendamiento, la limitación a las subidas de IPC en los contratos de alquiler, que se decretó en marzo, y también se mantuvieron las consultas habituales todos los años, que son las de impagos de renta, firma de nuevos contratos, conflictos entre propietario e inquilino, por cuestiones como el pago de arreglos y otras cuestiones de convivencia. Uh-huh. Y díganos, ¿las prestaciones de la Seguridad Social son también asuntos que plantean incertidumbre y consultas frecuentes? Sí, dentro de las consultas de derecho laboral, precisamente el top sería las prestaciones de la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, un año más, pues la principal preocupación de los ciudadanos en esta materia ha destacado significativamente las consultas sobre los derechos de los trabajadores, que han sido el 26,24% del total de las cuestiones sobre laboral. Y ha estado influenciado en gran medida por la implantación del teletrabajo. Por otro lado, la reforma laboral, que se aprobó a finales de 2021, provocó un aumento de las consultas sobre los nuevos tipos de contratos, especialmente los contratos fijos discontinuos. También las cuestiones sobre ayudas a las familias más desfavorecidas y vulnerables, en concreto las relacionadas con el ingreso mínimo vital, que fue una de las principales novedades del pasado ejercicio que se ha ido arrastrando durante 2022. Uh-huh. ¿Qué me puede decir de las herencias? ¿Otro clásico en el ranking de las consultas? Sí, es otro clásico, es de las principales dudas que hay en materia de derecho civil. Encabeza un año más este ranking de consultas en materia civil con un 34,89% del total. Y aumentaron en esta ocasión las dudas de los ciudadanos sobre la aceptación de herencias a beneficio de inventario para evitar que al heredero le afecten las deudas del difunto. Esto suele pasar en contextos de dificultad económica. Uh-huh. ¿Qué tipo de consultas se reciben en relación con la extranjería? Las cuestiones relacionadas con la extranjería también crecieron notablemente entre los abogados de Legalitas y representaron un 40,29% del total de la materia, precisamente por los cambios normativos que iniciaron en 2021 relativos al arraigo social y familiar y las sentencias que se fueron dictando por los tribunales para interpretar las normas de extranjería. Y también la nueva normativa que se publicó en 2022 relativa a la Ley de Memoria Histórica, que beneficiaba a parte de la población extranjera que tenía alguna raíz en su origen por herencia de la nacionalidad española. Uh-huh. Supongo que otro tema de consulta habitual es los temas fiscales. ¿Se producen casi siempre en relación a las dudas que genera a la hora de preparar la declaración de la renta?
Sí, dentro de la materia fiscal, la declaración de la renta es, pues en este periodo que va de abril a junio, la materia más consultada. Y efectivamente, a la hora de preparar la declaración de la renta, los ciudadanos pues tienen muchas dudas sobre cómo confeccionarla, qué beneficios o qué reducciones se pueden aplicar y también, pues cómo enfocarla. Las típicas dudas de si conjunta, separada, con los borradores, si son correctos, incorrectos, determinadas partidas que pueden o no incluir. Todo esto genera, pues consultas porque la gente necesita saber a la hora de confeccionar su declaración de la renta si lo está haciendo bien, si le puede surgir algún perjuicio por la forma en la que tiene planteado realizarla. Yo siempre he pensado que si tuviera que hacer una declaración, una consulta acerca de temas fiscales, la que más me gustaría hacer sería relacionado con que me hubiera tocado un gran premio de la lotería y preguntarle a usted, oye, ¿y cómo lo reparto entre amigos y tal? ¿De qué manera fiscalmente? ¿Se producen también consultas de ese tipo? Sí, porque antes las consultas los premios que se ganaban y los sorteos, como la lotería, estaban exentos de impuestos y desde hace unos años ya vienen tributando. Y también hay una parte que está exenta, entonces sí que, pues, no es que sea lo más frecuente porque ciertamente no a todo el mundo le toca la lotería, pero sí que a la persona que se vea agraciada con algún tipo de este premio, una de sus preocupaciones es cómo tengo que tributar, ¿no? Por este dinero que me ha entrado. Claro, claro. Pero sí, coincido contigo, ojalá me pasara a mí también para poder tener esas dudas. ¿Verdad que sí? Tener que llamar a Legalitas y decir, oye, ayúdeme con este problema que tengo, que me ha tocado Sí, un un problema dineral tan terrible, ¿no? Sí. en la lotería, ¿cómo lo reparto, no? Sí. Hablemos de consultas relacionadas con estafas. ¿Han notado un incremento de las estafas a través de medios telemáticos con respecto a las directas, a las físicas, a las presenciales? Sí, un incremento muy importante. Las estafas físicas y online ha sido ya lo más consultado en el área penal, pero ciertamente las estafas online, van aumentando de año en año. Siguen relacionados con todos los temas de robo de identidad y los ciberdelincuentes pues tratan de aprovechar la actual necesidad económica para sacar dinero a los ciudadanos. A través de los medios online se producen ciertamente muchos engaños y ahí, pues hay que estar muy pendientes. A ver, consulta respecto a un tema que es muy fácil de conseguir y muy difícil de deshacerte de él. Darte de baja de un seguro o de una compañía de suministros, de telefonía móvil. Cuando quieres contratar una cosa de esas, todo son facilidades. Se te echan encima los comerciales y todo es fácil para que tú contrates. Y luego cuando te quieres dar de baja, es casi imposible conseguirlo. ¿También recurren a ustedes en situaciones de este tipo? Sí, como no, la legislación nos dice que debería ser tan fácil darse de alta como de baja de cualquier servicio que contratemos o seguro. Sin embargo, como bien dices, no siempre es así. En esos casos, aunque tengamos nuestros derechos, cuando vemos que no es posible realizarlo de manera sencilla, es muy útil recurrir a un abogado para que nos ayude. Entonces sí que se producen este tipo de consultas en legalidad. Hemos además notado un importante aumento, 61,85% de las consultas sobre bajas y no renovaciones de las pólizas de seguro ha sido el incremento respecto del año pasado. Esto también suele ser producto del contexto de la situación económica, porque revisamos qué pagos tenemos dentro de los que se realizan en la familia y cuando hay unas dificultades económicas se van reduciendo o cancelando aquellos que consideramos que podemos prescindir de ellos. Y a la hora de dar esta baja no siempre es sencillo. Entonces la reclamación por parte de un abogado pues siempre ayuda a dejar esta constancia y estos derechos para que la compañía de la que estamos intentando darnos de baja atienda nuestra petición de manera más ágil. Pero ¿por qué será tan difícil que nos den de baja cuando queremos darnos de baja? ¿Es una táctica que utilizan para ganarnos por aburrimiento y que así mientras tanto siga corriendo lo que estamos pagando nuestra cuota? Puede ser, supone la pérdida de un cliente. ¿Ya? Entiendo que esa podría ser la razón, ¿no? En algunos casos, que se trate de alargar un poco pues esos pagos por parte de las compañías. No, es que se resisten, se resisten. A ver, Sara, una cosa que seguro que les han preguntado muchas veces. ¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Sí, dentro de la materia mercantil, en 2022 ya hemos visto confirmada la tendencia que se inició el año anterior sobre las consultas relativas a la ley de segunda oportunidad. De hecho, han aumentado casi el 20% respecto al año anterior. Y las dudas sobre creación de empresas también ha seguido aumentando. En este caso es distinto, ¿no? La de segunda oportunidad se refiere a empresas o empresarios que han tenido pues dificultades económicas. Por otro lado, pues también es bueno ver que sigue aumentando las dudas sobre creación de empresas, porque eso implica pues un aumento del negocio. Uh-huh. Hablando de dificultades económicas y teniendo en cuenta el actual contexto en el que nos encontramos, situación económica y todo eso, ¿qué áreas o parcelas prevén ustedes que vaya a generar la mayor parte de consultas de sus asociados en un futuro inmediato? Pues la última normativa que se aprobó en 2022 y la que va a entrar en vigor a lo largo de este año, lógicamente va a tener efecto en las consultas legales que se produzcan, aparte del contexto económico actual. Y esto siempre va a hacer que la gente, ante estas normas nuevas, tengan además más consciencia de la necesidad de contar con un abogado. Nosotros, la tendencia que prevemos para el año que viene, o este año que ya está entrando, creemos que va a seguir aumentando las consultas en materia bancaria sobre las reclamaciones por los seguros de prima única y las de los suministros, porque la situación geopolítica y energética probablemente haga que sigan surgiendo dudas e incertidumbres relacionadas con estos temas. Y en línea con 2022 esperamos un volumen alto de consultas en materia de arrendamiento por la prórroga de la limitación de la subida de la renta de alquiler y también por la ley de vivienda que ya se ha anunciado a finales del año pasado, que va a regular los precios de alquiler, según está previsto. Uh-huh. Se van a mantener también las cuestiones relacionadas con las ayudas concedidas para el alquiler del bono joven, con lo cual, como ves, el tema del alquiler de vivienda creemos que va a seguir siendo uno de los temas más consultados. Y en materia laboral, también creemos que los derechos de los trabajadores, tipo conciliación laboral, teletrabajo, nuevos contratos de trabajo, jubilación y cálculo de pensión, creemos que también va a tener un incremento significativo el año que viene. Por supuesto, las consultas relacionadas con las rebajas de penas derivadas de la ley del solo sí es sí, y esperamos un importante volumen de consultas sobre la posible aprobación de la nueva ley sobre servicios de atención al cliente y la entrada en vigor de la ley de bienestar animal y lo que suceda finalmente con la ley trans. Toda la normativa nueva siempre genera dudas a la gente que piensa que puede estar afectada por ella. Uh-huh. Bueno, toca usted un tema de máxima actualidad, la rebaja de penas por la ley del sí es sí, sin lugar a dudas. Eso va a seguir coleando, aunque cambien la ley en este momento, puesto que todas aquellas personas que fueron condenadas, que estaban condenadas por este asunto durante el periodo en que se mantenga en vigor la ley Montero, van a verse beneficiadas por esa rebaja. O sea que eso seguro que va a seguir durante mucho tiempo. Sí, así es. Todavía queda tema sobre esto, sí. Bueno, pues no dudaremos en llamarles cada vez que nos surja una duda acerca de todo esto, aunque ya sabes, Sara, que mi mayor interés es llamarla para que me ayude a resolver los temas fiscales de la lotería enorme y millonaria que nos tiene que tocar, ¿eh? Efectivamente, pues encantada cuando eso ocurra. Sara García, abogada de Legalitas, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos aquí en Decisión Radio. Igualmente, muchas gracias, buen día.